Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se titula La meta del cristiano. ¿Qué objetivo, qué conseguimos nosotros, qué buscamos nosotros cuando nos convertimos al cristianismo? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy. En primera instancia, nosotros sabemos que cuando buscamos el cristianismo, buscamos más exactamente a Cristo, nos hacemos cristianos, buscamos la salvación del alma, ¿verdad? Pero también somos salvos ¿de qué? De nuestra vana manera de vivir. Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado. Eso lo buscamos, lo conseguimos cuando buscamos de Cristo. Esa es una de las principales metas que busca una persona cuando se convierte al cristianismo. Quiere salir de los vicios, de las adicciones en que se encuentra, llámese alcoholismo, llámese tabaquismo, llámese lujuria, llámese, bueno, cualquier nombre que quiera ponerle al pecado que esté arrastrando a la persona en ese momento dado. Cristo nos liberta, esa es su gran promesa. Cristo nos hace libre. ¿Nos hace libre de qué? De nosotros, de nuestra vana manera de vivir, para que dejemos de vivir en la vanidad de nuestra mente. Entonces, esa es la principal meta del cristianismo, pero hay una que depende de esta. Las dos se interrelacionan. ¿Cuál es la segunda? Que tenemos que conocer su voluntad. Entonces, la meta del cristianismo es conocer la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, podemos ser salvos, porque seguimos el camino que Cristo nos ha trazado a través de su voluntad. O sea, podemos decir que las dos metas, tanto la salvación como el conocer su voluntad, están íntimamente entrelazadas. Nosotros no podemos ser salvos si no conocemos su voluntad. Y para conocer su voluntad, y si conocemos su voluntad, pues somos salvos. Entonces, las dos van entrelazadas, esas dos metas. Pero ¿para qué conocemos la voluntad de Dios? ¿Para qué buscamos conocer la voluntad de Dios? Pues un objetivo claro, para cumplirla. Porque de nada sirve conocer la voluntad de Dios si no la cumplimos. Entonces, el objetivo de conocer la voluntad de Dios es para cumplirla y además para descansar en sus promesas. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, conocemos su voluntad, la obedecemos y descansamos en las promesas que Él nos ha dado. Para lo cual lo invito, vamos a comenzar la enseñanza con Filipenses capítulo 3, verso 12. Aquí nos habla precisamente de cuál es el camino que nosotros recorremos. Filipenses 3:12 nos dice, no que lo haya alcanzado, que ya haya alcanzado, sino ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello de lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Prosigo la meta, tenemos que tener una meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí que la meta del cristiano es la salvación, y la salvación la conseguimos obviamente conociendo su voluntad para obedecerla y descansar en ella. Aquí está el gran objetivo del cristiano, la salvación a través del conocimiento de la voluntad de Dios, porque si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo podemos cumplirla? ¿Cómo podemos obedecerla? ¿Y cómo podemos descansar en sus promesas? Entonces hay que estudiar la palabra, es lo más importante para poder obtener así la salvación, ver el camino que Cristo nos ha trazado para obtener esa salvación tan anhelada, que es estar en su presencia. Pero cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, tenemos que glorificar su nombre. Y ahora, ¿qué significa glorificar el nombre de Cristo? Significa, por un lado, reconocer sus maniobras, sus obras, todo lo que el Señor hace, y también morir a nuestros deseos. Nosotros no podemos reconocer sus obras si no morimos a nuestros deseos, porque casi siempre las personas cuando buscan de Dios o de Cristo más exactamente, bueno, es lo mismo, Dios y Cristo es lo mismo, siempre van para que Dios le cumpla unos deseos de ellos. Entonces tenemos que morir a nuestros deseos, porque casi siempre, por decir no, la palabra siempre, Dios no cumple nuestros deseos, porque nuestros deseos casi siempre son egoístas. Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, que me haga todas las cosas que yo quiero que me haga. Pero hacer la voluntad de Dios, casi nunca buscamos a Dios para hacer su voluntad. Entonces, tenemos que conocer la voluntad de Dios para aprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué es importante? ¿Por qué es importante reconocer sus obras? Con respecto, porque Dios hace muchas obras, pero nosotros cuando tenemos los ojos vendados o velados ante la voluntad de Dios, no vemos el obrar de Dios. Tenemos que reconocer las obras de Dios, lo que Dios quiere, que nosotros demos gracias por todo. Si nosotros vemos las manos de Dios en todas las cosas que nos pasen, en todas, incluyendo aquellas que nosotros catalogamos como malas, tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios está en todas las partes. Dios está, Él es reino, Él es gobernante, pero lo que Él además quiere ser Señor de nuestros corazones, y eso sí no depende de Él, depende de nosotros. Entonces tenemos que comenzar dándole gracias a Dios en todo y por todo, por todas las cosas que nos pasen.
Y es importante esa actitud de gratitud que tenemos que tener hacia Dios, no importando las circunstancias por las que estemos pasando, no importando si estamos enfermos, si estamos bien de salud, si estamos en prosperidad económica o estamos en deficiencia económica, pasando por alguna calamidad, siempre dar gracias. Y esa es la voluntad exacta que Dios quiere de nosotros. Y eso lo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, que nos dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios con nosotros es que demos gracias en todo lo que nos ocurra. Y ahí reconocemos o vemos exactamente qué es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros veamos su andar, su actuar. Y la única forma de ver y andar su actuar es conociendo su voluntad. Y cuando nosotros conocemos su voluntad, le damos gracias a Dios por su actuar, porque sabemos que todo lo que nos ocurra es para nuestro bien. Entonces siempre demos gracias a Dios. Con eso demostramos que somos unos hijos obedientes, que conocemos su voluntad y que vamos en pos de Él. Pero con respecto a sus obras, con nuestro prójimo también tenemos que reconocer el maniobrar de Dios. Muchas veces nosotros no actuamos con misericordia con nuestro prójimo. ¿Qué significa actuar con misericordia con el prójimo? Quiere decir que lo ayudemos, que lo perdonemos. Es fácil ayudar a una persona que nosotros amamos, que nos hace el bien, ¿verdad? Un familiar de nosotros que nos hace el bien y que habla bien de nosotros, es fácil ayudarlo, pero una persona que habla mal de nosotros, una persona que nos ataca, ya sea en el trabajo o en el vecindario o en cualquier sitio que estemos nosotros, que nos ataque, ¿es fácil ayudarla? No, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿aquí dónde está la obediencia a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es dulce, ¿verdad? Cuando la escuchamos. Perdona a tus enemigos, pero cuando lo vamos a practicar, como que se vuelve agria o ácida, ¿verdad? Se vuelve amarga a nuestro paladar. Devolver bien al que nos hace mal, eso solamente lo hace solamente una persona que conoce la voluntad de Dios, que ve que Dios puede actuar a través de una persona para probar nuestros corazones. Puede permitir que una persona tenga el corazón endurecido de parte de Dios, por parte de Dios, para que nos ataque, para probar nuestro corazón. Eso le pasó a Faraón, ¿verdad? Dios endureció el corazón de Faraón para no dejar salir al pueblo de Egipto. Sin embargo, vemos aquí que se cumplió la voluntad de Dios, que era que saliera el pueblo de Egipto. Pero Dios estaba probando el corazón de su pueblo, los israelitas, para que aprendieran a confiar en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. No importando si nos están atacando, tenemos que estar agradecidos con todas las personas. Tenemos que ayudar a las personas, no importa si nos atacan, no importa si hablan mal de nosotros, si nos calumnian sin fundamento. Tenemos que ayudarlo y tenemos que perdonar, eso es lo importante. Y mire, y eso, cuando nosotros hacemos esto, que perdonamos a la persona que nos ofende, estamos reconociendo que Cristo es nuestro Señor, que obedecemos sus mandatos. Y el primer mandato que tenemos, segundo mandato, porque el primer mandato es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandato es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo no solamente es aquella persona que nos hace el bien, o que está necesitada de un bien, es aquella persona que nos está atacando o que nos calumnia o que nos hace la vida de cuadritos. Tenemos que amarla. Y para amarla, obviamente, tenemos que primero perdonarla. Mire lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad a los que por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Imagínense, una condición sine qua non para ser hijo de Dios. Amar a nuestros enemigos, perdonar a aquellas personas que nos han hecho mal, perdonar a aquellas personas que nos han calumniado. Es una condición para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, que cuando nosotros amamos a aquellas personas que nos ofenden, vamos a tener recompensas del cielo. La primera recompensa es que vamos a causar ascuas sobre la cabeza de esas personas. ¿Qué quiere decir ascua? Que va a sentir vergüenza esa persona que nos atacó y que nosotros la estamos ayudando sin mirar el mal que nos hizo. Eso es lo que el Señor quiere. Y dice el Señor que Él pagará, Él nos recompensará. Él nos recompensará por esa actitud que hemos hecho, porque es fácil hacer el bien a los que nos hacen bien, amar a los que nos aman, pero hacer el bien al que nos ultraja, al que nos calumnia, al que habla mal de nosotros, pues tenemos que hacerle también el bien. Esa es la voluntad de Dios y es un requisito para ser hijo de Dios. Si usted no ama al que lo ultraja, al que habla mal de usted, usted no es hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice nuestro Señor Jesucristo literalmente. Para que seáis hijos de Dios, tienes que amar a la persona que te ofende, que te ha que te ha ultrajado, que te ha perseguido, que te ha calumniado, que te ha vilipendiado. ¿Por qué?
No tiene nada de extraordinario amar a los que nos aman. Eso no es extraordinario, al contrario. ¿Verdad? Extraordinario es amar al que nos ama, amar al que nos persigue, amar al que nos calumnia, amar al que habla mal de nosotros, amar al que nos persigue. Eso sí es extraordinario. Y eso significa que somos hijos de Dios. Entonces, condición sine qua non para ser hijos de Dios, amar a las personas que nos calumnian, que nos persiguen, que hablan mal de nosotros, que nos ultrajan, inclusive hasta los que nos hacen la vida de cuadrito. Entonces, glorificar a Dios es eso también, amar a nuestros enemigos. Pero también glorificar a Dios significa morir a nuestros deseos, morir a la vanidad, morir al ego, morir a la arrogancia, a la presunción, al envanecimiento. Tenemos que morir a todas esas cosas, porque la jactancia es alabanza propia, eso se llama idolatría, cuando nosotros somos jactanciosos con nuestro propio proceder. Es no darle crédito a Dios por lo que podemos hacer o por lo que nos suceda, es no darle crédito a Dios, porque con nuestra vanagloria es que yo conseguí este trabajo y este sudor, este dinero me lo he ganado con el sudor de mi frente, eso es vanagloria. El trabajo que nosotros desempeñamos, tenemos que darle gracias a Dios, no nos lo hemos ganado con nuestra sapiencia o con nuestras actitudes o con nuestros estudios, nos hemos dado por la misericordia de Dios. Entonces démosle gracias a Dios y dejemos la jactancia y la idolatría. Tenemos que darle todo el crédito a Dios, porque lo contrario entramos en idolatría con respecto a nosotros mismos. Desafortunadamente las personas cuando oyen la palabra idolatría lo asemejan a arrodillarse ante un ídolo, ante una imagen, una esfinge. No, cuando nosotros presumimos de lo que tenemos, eso es idolatría, porque estamos alabándonos a nosotros mismos, nuestro orgullo, eso es idolatría. En Éxodo 34:14, mire lo que nos dice Éxodo 34:14. ¿Por qué no te has de inclinar a ningún otro Dios? A veces nos inclinamos al Dios nuestro mismo, a nuestro propio ego. Le damos preferencia a lo que hemos hecho nosotros, a lo que Dios ha permitido que nosotros consigamos. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. Dios es celoso. ¿Y qué significa que Dios sea celoso? Porque muchas personas pueden decir, es que el celo es algo de la carne, el celo es carnal. Sí, pero es que el celo de Dios no es que sea carnal. El celo de Dios significa que Él tiene cuidado de nosotros, así como el celo que tiene el Padre por sus hijos, ¿verdad? Para que le vaya bien. Ese es el celo que Dios tiene con nosotros, que Él quiere que todo nos vaya bien y que obviamente aprendamos a ser agradecidos. Primeramente con Dios y con cualquier otra persona que Dios pone a nuestro alrededor. Tenemos que ser siempre agradecidos porque Dios tiene cuidado de nosotros y acordarnos que Dios es Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Y cuando habla de Dios celoso, quiere decir que Él es cuidadoso, Él tiene mucho cuidado con nosotros. Y en Gálatas 5:19 nos dice, manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. O sea, los celos son de la carne, los celos son manifestaciones de las obras de la carne, pero los celos desde este punto de vista son sospechas, mientras que el celo de Dios no es de sospecha, sino que es un celo de que se refiere a que tiene cuidado de nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 3, verso 3 nos dice, porque aún sois carnales, o sea, hablando de los celos carnales que tiene una persona, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces nosotros tenemos que dejar atrás los celos carnales. ¿Y qué son los celos carnales? Son esas sospechas, ¿verdad?, que nosotros tenemos de nuestra pareja o de los amigos. A veces los amigos se celan, ¿verdad? Entonces esos son celos carnales. Nosotros no tenemos que tener esa clase de celos. Tenemos que tener un celo como el celo de Dios, que es de que le vaya bien a las demás personas, que le vaya bien a nuestros familiares, como el celo que tiene un padre por sus hijos, que le vaya bien, ¿verdad? Ese es el celo que Dios quiere que nosotros también desenvolvemos. Tener celo con nuestro prójimo, cuidarlo para que le vaya bien, así nos haya hecho la vida de cuadrito, así nos haya atacado, así nos haya calumniado, así haya hablado mal de nosotros. Tenemos que tener celo, pero un celo de Dios, que es el celo para que le vaya bien a esa persona, y que se podría traducir en amor, perdón, y todas las cosas buenas que solamente vienen de Dios, de parte de Dios. Pero esa vanidad también puede venir de nuestra propia falsa creencia de que nosotros tenemos la verdad. Nosotros no tenemos que creernos que tenemos la verdad la tiene Dios a través de su palabra nada más. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas a través de la palabra de Dios entran en un dogmatismo que creen tener la verdad a base de una interpretación o con base en una interpretación de la palabra de Dios. Porque el dogmatismo es toda proposición tenida por cierta y que no puede ponerse en duda. Hay muchas cosas dogmáticas que hay en la iglesia cristiana, ¿verdad?
inclusive en otras religiones cristianas, católicas, adventistas, en fin. Hay dogmatismos sobre que el ayuno, que tenemos que ayunar, porque si no ayunamos el diablo te devora, te ayuna, te desayuna. En fin, son figuras dogmáticas que se han establecido entre la misma iglesia, y no quiero entrar en detalles con figuras dogmáticas entre la iglesia, pero sí tenemos que dejar atrás el dogmatismo. ¿Y cómo dejar atrás el dogmatismo? No creernos que poseemos la verdad la tiene Dios. Siempre que nos venga una doctrina, que nosotros escuchemos que nos parece rara y que vaya contrario a lo que nosotros pensamos, estudiémosla y confrontémosla con la palabra de Dios. Con la doctrina nosotros tenemos que ser duros. ¿Y qué significa ser duro con la doctrina? Compararlo para ver si lo que dice tal doctrina está conforme a la palabra de Dios. Tenemos que ser como los judíos de Berea, ¿verdad? En judíos de Berea, en Hechos 17:11 nos dice, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día de las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros tenemos que ser como los de Berea. Que eran como los de Berea, que aceptaban, miraron la doctrina que le estaban planteando los apóstoles, pero tenían cierta duda si de pronto era una falsa doctrina que los quería engañar los judíos de Berea. Y entonces lo que hacían era que escuchaban a Pablo, el apóstol Pablo, y lo que decía él no se lo creían por ser el apóstol Pablo, sino que lo confrontaban con las Escrituras. Y así tenemos que ser nosotros, no creer todo lo que nos digan, todo confróntelo con las palabras. Y inclusive esta enseñanza que tenemos hoy en el día de hoy, también confróntela con la palabra, no trague entero, analice todas las doctrinas. Muchas veces en doctrinas erradas, yo he oído muchas prédicas erradas, pero de esas prédicas erradas he encontrado ciertas verdades. Entonces toma lo que sea bueno. ¿Y qué hacemos con lo que es malo? Simplemente te sirva para escudriñar más la palabra y saber en dónde estaba el error de esa enseñanza. Pero no deseche nada. La misma palabra en 1 Tesalonicenses 5:20 nos dice, no menosprecies las profecías. O sea, cualquier enseñanza con respecto a la palabra, no la menosprecies. Confróntela con la palabra y pues saque lo bueno, nos dice la palabra de Dios, sigue diciendo, examínalo todo, retener lo bueno, absteneos de toda clase de mal. O sea, todo lo que vaya contra la palabra de Dios, abstente de hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando escuchamos una doctrina nueva? Escúchala y confróntela con la palabra, confróntela y acepte las cosas buenas que haya en esa doctrina. Y con respecto al que está exponiendo la doctrina, si usted no está de acuerdo, oye, tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser humildes con la persona que está exponiendo así sea una doctrina errada. O sea, tenemos que ser duros con la doctrina que esa persona de pronto nos quiere enseñar una doctrina errática que esté contra la palabra de Dios. Duro con ella, pero duro quiere decir, lo confrontamos con la palabra y desechamos esa doctrina porque está contraria a la palabra de Dios. Pero con la persona tenemos que ser suaves. Porque nosotros atacamos la doctrina errada, no las personas. Con respecto a la persona que vino con una doctrina errada, la palabra de Dios es amplia en todos esos conceptos. Mira lo que nos dice 1 Pedro 3:15, qué hacer con las personas que traen una doctrina errada. Dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas, pero háganlo con amabilidad, respeto, pórtense bien como buenos seguidores de Cristo para que los que hablen mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Entonces, portémonos bien con todas las personas, inclusive aquellas que traen una doctrina errada. Vea, no ataque a las personas, ataque a la doctrina, no a las personas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Suave con las personas, pero duro con la doctrina. Y duro significa confrontarlo con las palabras de Dios. Confrontarlo como hicieron los judíos de Berea, que muy a pesar que era el apóstol Pablo que le estaban predicando, ellos no le creyeron al apóstol Pablo. Ellos creyeron fue cuando vieron que la doctrina que enseñaba Pablo estaba conforme con la palabra. Entonces tenemos que dejarnos de vanidad, de dogmatismo, de que eso no es así porque es que a mí me enseñaron siempre esto así. No, cuando hay una doctrina nueva, confróntela con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te puede decir si está errada esa doctrina o está bien o está mala esa doctrina. Entonces, seamos como los de Berea. Confronte todo lo que le quieran enseñar con la palabra de Dios. Los de Tesalónica podríamos decir que eran las personas más nobles porque siempre estaban prestos a escuchar la doctrina y confrontarla con la palabra de Dios. No trague entero, confronte con la palabra de Dios. Y morir a nuestros deseos, además de morir a la vanidad, dejar la vanidad, tenemos que evitar la venganza. No tenemos que vengarnos nosotros por los malos que nos hayan hecho. Porque venganza podríamos llamarlo como un desquite, buscar la forma de desquitarnos. Muchas personas dicen, no, yo no me alegro por el mal que le sucedió a fulano y tal, pero me da un fresquito por el mal que me hizo. No, tampoco, no debe darnos alegría por ningún mal que le suceda a una persona y mucho menos por aquellos que nos hayan hecho algún mal. Al contrario, tenemos que llorar con el que llora y reír con el que ríe. Entonces, no tenemos que vengarnos por la ofensa recibida, tenemos que orar para que Dios bendiga a esa persona que nos ofendió.
Mire lo que nos dice 1 Pedro 3:8. Me gusta mucho en la traducción del lenguaje de la Biblia en lenguaje sencillo. 1 Pedro 3:8 nos dice: en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pidan a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Entonces, fíjense ustedes que la persona que nos ha hecho mal, tenemos nosotros que bendecirlo y orar por esa persona para que Dios lo bendiga. Me gusta mucho esta definición que tiene, esta traducción que tiene la Biblia del lenguaje sencillo, el lenguaje sencillo. Pero también algo importante en las metas que nosotros debemos tenernos como cristianos, como meta del cristiano, es evangelizar a la gente. Ya después que nosotros conocemos la verdad de Cristo, tenemos que tratar o buscar llevar esa verdad, ese conocimiento que nosotros tenemos a otras personas. Tenemos que entablar conversaciones con otras personas. Pero cuando hablamos con otra persona que de pronto no sea conocedora de la palabra o sí sea conocedor de la palabra, no importa, tenemos que colocarnos al nivel de ellos. Tenemos que buscar los puntos comunes y entender la duda que esta persona tiene. No ir como el sabelotodo y que la persona o presumir de lo que sabemos de la palabra de Dios. Tenemos que siempre explicar con humildad. La misma palabra nos está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que enseñar con humildad. Estar dispuestos a explicar a la gente por qué confiamos nosotros en Cristo, por qué somos cristianos. Tenemos que explicarle eso a la gente, por qué somos cristianos, por qué hemos cambiado nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Tenemos que explicarle eso con palabras humildes, sin ser arrogantes. 1 Corintios 9:22, aquí nos da la enseñanza del apóstol Pablo, lo que él hizo para llegar a la gente. 1 Corintios 9:22 nos dice el apóstol Pablo, obviamente por revelación del Espíritu Santo, dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a que todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Tenemos que ponernos a la altura de la persona que estamos transmitiéndole el mensaje, y entender, vivir, poniéndonos en los zapatos de la persona para poder explicar por qué nosotros somos cristianos y por qué a esa persona le convendría más seguir a Cristo. Evitar la actitud de saberlo-todo, porque eso es lo más grotesco que puede haber en una persona que quiere enseñar el Evangelio. Tratar de mostrar de que sabe mucha Biblia, o persona que presume mucho, saberlo mucho sin saberlo nada. Vean, nosotros no podemos usar la ley de Dios para atacar a otra persona. Es que tú eres ladrón, es que tú eres fornicario, que tú eres hechicero, que tú eres esto, y mira, la ley de Dios dice esto, otro. No, eso es usar la ley en forma abusiva. Nosotros no podemos usar la ley en forma abusiva. ¿Qué es usar la ley de Dios en forma abusiva? Para señalar el pecado de otros. Eso es usarla en forma abusiva. Y eso le pasó en Lucas 11:8, ¿verdad? El fariseo ese que estaba orando, dice Lucas 11:8, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Entonces, la ley de Dios no es para señalar los pecados de otros, eso es usarla en forma injusta. Ahora, ¿cuál es una forma justa de usar la palabra de Dios, de usar la ley de Dios? Para nosotros mismos, para que nos convenza de pecado. Vean, la Biblia es como un espejo en el que nosotros tenemos que vernos reflejados. Pero desafortunadamente, muchas personas utilizan la Biblia como un espejo por al revés, para ver a otras personas. No, es para vernos nosotros mismos, cómo estamos delante de Dios. Entonces, utilicemos la palabra de Dios justamente, no en forma abusiva. Justamente es para ver cómo estamos nosotros. Por eso 1 Timoteo 1:8 nos dice: pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Y usar la ley legítimamente es para aplicarla a nosotros. Cada uno que está leyendo la palabra, aplíquesela a usted mismo. No tiene por qué aplicársela al vecino, al compañero de trabajo, al señor de la esquina. A nadie tiene que aplicarle usted la ley de Dios. Aplíquesela a usted mismo. Esa es la forma justa de aplicar la ley de Dios. Y mire lo que nos dice Romanos capítulo 7, verso 9. Dice: cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. Entonces, la ley de Dios es para mostrarnos que somos pecadores, no para mostrarnos que otra persona es pecadora, no, es para utilizarla para nosotros mismos. Esa es una forma justa
de utilizar la ley de Dios. Entonces la ley de Dios está vigente, porque nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, pero la ley es para que la apliquemos a nosotros, no para que se la aplique usted a otro. Entonces, y también el problema del sabelotodo es que trata de justificarse por las obras que hace de la ley. No, nosotros no podemos justificarnos porque sabemos que por la ley de las obras, o por las obras de la ley, ningún ser humano va a ser justificado ante Cristo, sino que todo es mediante la fe, que es el conocimiento del pecado. Dice Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces sabemos que la ley nos muestra el pecado, pero me muestra el pecado mío, no el pecado de otra persona. Siempre tenemos que usar la ley, es para nosotros, no para otra persona. Esa es la forma justa de utilizar la ley de Dios. Aplíquela siempre a usted. La Biblia es un espejo, pero para vernos a nosotros, no un vidrio para ver a otra persona. Es un espejo, no un vidrio. Porque muchos utilizan la Biblia como un vidrio para ver a los demás. No, es un espejo en que tenemos que vernos reflejados nosotros, a ver si somos pecadores o no somos pecadores, pero para nosotros, no para otros. Si usted utiliza la ley de Dios para ver a otro, la está utilizando en forma injusta. La justa es para verse usted mismo. Entonces, para terminar o concluir, la meta del cristiano, ¿qué es? La salvación del alma. ¿La salvación de qué nos salvamos nosotros? De la esclavitud del pecado. Cuando nosotros conocemos a Cristo y empezamos a vivir la vida cristiana, empezamos a ser libres de esa esclavitud de lo que hacíamos antes, que estamos inmersos en el pecado. Y como consecuencia de esa salvación de la esclavitud del pecado, dejamos la guerra con nuestra esposa, la guerra con nuestros familiares, la guerra con nuestros amigos, inclusive la guerra con Dios. Porque cuando nosotros estamos en pecado, estamos en guerra con Dios, aunque no lo sabíamos. Muchas personas dicen, no, yo con Dios estoy bien, estoy mal es con mi vecino, con mi compañero de oficina. No, si nosotros estamos mal con alguien, estamos mal con Dios. Entonces, cuando Cristo nos salva de la esclavitud y de la consecuencia del pecado, que es la guerra y obviamente la muerte espiritual. La meta del cristiano, además de la salvación, obviamente debe ser cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que lo glorifiquemos a Él en todas las circunstancias de nuestra vida, que veamos su mano en todo, su actuar en todo momento. ¿Y cómo lo glorificamos a Dios? Dar gracias en todo, por todo lo que nos suceda, tenemos que darle gracias. Y también cumplimos la voluntad con respeto a nuestro prójimo cuando le predicamos, cuando lo edificamos, cuando lo perdonamos, cuando lo amamos. Y eso es una forma de ganar almas, de instruir a otras personas, sin importar las circunstancias por las que estemos afrontando. O sea, que siempre tenemos que cumplir la voluntad de Dios, de predicar la palabra, de edificar, de perdonar, de amar, sin importar las circunstancias por las que estemos pasando. Porque muchas veces Dios permite algunas circunstancias en nuestra vida, pero siempre es para llevarnos a un sitio para que prediquemos. Si nos lleva al hospital, a una clínica, porque estamos enfermos, es porque quiere que le prediquemos a alguien que está allá adentro. Si nos lleva para la cárcel, pues también será porque quiere que le prediquemos a alguien que está allá en la cárcel. Pero donde Dios nos obliga a ir, ya sea por cualquier circunstancia que va fuera de nuestra voluntad, es porque Dios nos quiere allá. Entonces, aprendamos siempre a confiar que todo viene de la mano de Dios, y lo que todo viene de la mano de Dios es para nuestro bien, para nuestra edificación y para nuestro crecimiento. Entonces, la meta del cristiano es ver la mano de Dios en todas las circunstancias de su vida, en todo lo que le pase en su vida. Y el secreto del gozo del cristiano es esa, que ve la mano de Dios en todas las circunstancias de la vida. Ahí está el secreto del gozo del cristiano. Porque sabe cuál es su meta, obedecer a Dios y someterse siempre a su voluntad. Damos gracias a Dios por esta enseñanza, esta revelación que Dios nos ha dado, y también damos gracias a ustedes por haber apartado este momento para escuchar su santa y bendita palabra.